Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy recibimos en nuestro plató de televisión a Antonio Barrón, el director de Comunicación Corporativa y de Marketing de Ecoembes. Dentro de nuestro ciclo de medio ambiente, que ya saben que estamos trayendo a invitados de excepción en esta materia, para entrevistarles aquí en nuestro plató de televisión, pues con motivo de este nuevo máster en eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad que tenemos en Buró Veritas Formación. Para nosotros, como les decíamos, es un placer tener a Antonio. Bienvenido, Antonio. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo os doy las gracias por tenerme aquí. No, la verdad que el placer es nuestro por tener aquí, contar con tu presencia. Como les decíamos, Antonio dirige comunicación y marketing en Ecoembes, que para quien lo desconozca, pues Ecoembes es la organización sin ánimo de lucro encargada en España de la gestión y el reciclaje de los envases ligeros y envases de cartón y papel. Desde hace además 16 años. Con nuestro invitado vamos a hablar de reciclaje, también de ecodiseño, que es ese proceso de que el envase se recicla y acaba siendo reutilizado. Nos lo va a explicar todo un experto como es Antonio. Vamos a pasar a hacer la primera pregunta, que queríamos saber, Antonio, si España es un país que a nivel internacional esté concienciado con el reciclaje. ¿Cómo lo veis? Pues muchísimo, y además no es una afirmación gratuita, sino que a los hechos me refiero y a la evolución que ha tenido España. España en 1998, cuando Ecoembes empezó a funcionar, a operar, solo recicló el 4,5% de los envases, me estoy refiriendo a los envases domésticos que gestionamos en Ecoembes, que son los que van al contenedor amarillo, contenedor azul, si todo el mundo entiende de qué estamos hablando, y el año pasado se recicló más del 73%. Otro dato que refrenda esta buena evolución de la sociedad española, lógicamente no se hubieran reciclado si los españoles no participásemos, pero el otro dato es que en 1998 solo el 20% de la población declaraba participar en la recogida selectiva y en el reciclaje, y en las últimas encuestas es más de un 75%, dependiendo del año, entre un 75 y un 80%, los ciudadanos que declaran que participan activamente y diariamente en el reciclaje de los envases. Parece que con los años es cierto que nos vamos concienciando, estamos mentalizándonos de que reciclar es una necesidad. Yo no sé si en este sentido la formación es importante para la sensibilización. ¿Cómo lo ves, Antonio? Es clave, la formación es clave porque el sistema integrado de gestión reposa en tres patas, son tres elementos los que tienen que funcionar coordinados. El primero son las empresas, tienen que cumplir con una legislación, se adhieren al sistema, financian. El segundo son las administraciones, fundamentalmente locales, que son los que tienen la responsabilidad de gestionar los residuos y, lógicamente, los residuos de envases. Y la tercera pata, una vez que ya las empresas están, que hay financiación, que hay infraestructuras, la tercera pata principal es el ciudadano, la sociedad, porque es un acto voluntario que tenemos que dar para cuidar nuestro medio ambiente. Y si el ciudadano no lleva sus envases a los contenedores amarillos, no funciona. Y el que el ciudadano se mueva pasa por información, educación, sensibilización, en muchos frentes y de una forma muy continuada, es clave. Vamos a ver una serie de cuestiones de cómo se debe reciclar, cómo debemos reciclar. Hablábamos al comienzo de la entrevista, bueno, antes de la entrevista, de que, bueno, no hay pregunta que sobre, que siempre se puede aprender y siempre hay algo que debemos saber todos. Yo no sé, Antonio, si sabemos reciclar, no sabemos, ¿cómo lo ves? Pues sabemos reciclar en líneas generales. El gran cambio que se ha producido es que algo totalmente desconocido hoy es familiar. Algunas excusas de hace 15 años de no creer en absoluto o de falta de sensibilidad total por el medio ambiente es muy raro que se dé hoy. En estos 16 años ha habido un cambio fundamental, entonces las razones para reciclar son obvias y es un hábito adquirido y es familiar en la calle el ver los contenedores y que la gente está acostumbrada y familiarizada con ello, ha pasado a ser normal. No obstante, hay dudas, hay prácticas erróneas que muchos ciudadanos cometen con su mejor intención, hay mitos y esos mitos a veces se usan como excusa, como coartada para no reciclar y sobre ellos hay que incidir y comunicar. Nos hablabas de eso, de que hay enormes ventajas que todos sabemos para reciclar. En tu opinión, ¿cuáles serían las principales? El hecho de reciclar tiene tres ventajas
directamente encaminadas a proteger el medio ambiente, y lo explico siempre porque creo que si un ciudadano que piensa que tiene una lata en la mano y no va a hacer una diferencia el hecho de que la recicle o no, porque es muy poco, pues si él piensa que su lata multiplicada por 365 días y multiplicada por 46 millones de ciudadanos son muchos millones de latas al año, o de botellas, o de botes de ketchup, o de lo que sea, pues los beneficios medioambientales son, en primer lugar, ingentes cantidades de materiales que irían a vertedero, no van a vertedero, no contaminan la naturaleza directamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todos esos materiales son reciclados. Y el hecho de ser reciclados significa que se convierten en nuevos objetos y nuevos productos que se fabrican sin necesidad de haber recurrido a materias primas que no son eternas, que no son infinitas y que se terminan agotando. Por lo tanto, es un ahorro de materias primas y un ahorro y un no agotar la naturaleza. Y el tercer lugar es que el proceso de reciclaje es mucho más sostenible que el proceso de extracción de materias primas de la naturaleza, mucho más sostenible. Y pongo como ejemplo 3 datos, que es beneficio medioambiental también directo. En los 16 años que llevamos operando, funcionando, se han reciclado en torno a 15 millones de toneladas de envases. Para que visualice el ciudadano, si no se hubieran reciclado, habrían ido a ocupar un espacio equivalente a 1.100 estadios de fútbol como el Santiago Bernabéu, colmatados, como una bañera rebosando, pues imaginémonos 1.100, ese es el volumen. Todo eso que no ha ido a vertedero ha sido reciclado y se ha convertido en nuevos productos y nuevas materias primas. Y ese hecho, en lugar de ir a materia virgen, lo que ha ocasionado es un ahorro de 15 millones de toneladas equivalentes de CO2 no emitidas a la atmósfera, o ha provocado el ahorro del consumo de agua de 7 millones de españoles durante todo un año, o ha provocado el ahorro de energía eléctrica equivalente a la que consumirían 2 millones de españoles durante todo un año. O sea que es en 3 niveles lo que son los beneficios medioambientales directos. Al margen de otros económicos, se desarrolla toda una economía verde que genera empleo. Por ejemplo, alrededor de nuestra actividad se han generado más de 42.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Bueno, es decir, que enormes ventajas, la verdad que, bueno, que por lo menos ahora hemos conocido más en detalle. Antonio, vamos a ir desde el principio para aprender un poquito esto, el proceso de que podemos llevar a cabo en nuestras casas para reciclar y a ver qué productos podemos reciclar. Todos, pero yo por decirlo de una forma muy sencilla, y que hay dudas, pues, y sobre todo hay dudas porque en el contenedor amarillo algunos ciudadanos piensan que es el contenedor de plásticos, amarillo de plásticos. Y el amarillo, el contenedor amarillo, es el contenedor de envases de plástico, es decir, una botella de agua sí, pero un juguete de plástico duro no. Envases de plástico, pero como no es de plástico sino de envases, al contenedor amarillo debe ir también las latas. Las latas son envases y deben ir los bricks. Este es un ejemplo que lo tenemos medido. El 80% de los ciudadanos que dicen separar tienen claro que la botella de plástico va al contenedor amarillo, pero que la lata va al contenedor amarillo solo tienen claro, solo entre comillas, el 55%. Esto quiere decir que hay un 80% de personas que están reciclando con su mejor intención la botella de agua, pero no están echando la lata, pues no lo tienen asimilado al contenedor amarillo. Y ya desde aquí digo que todas las latas deben ir al contenedor amarillo. Es decir, que hay errores sobre los que hay que trabajar para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema. No, la verdad que a la hora de, sobre todo, separar los productos para ir al reciclaje es donde más dificultades hay. Me imagino que habrá todavía muchos más mitos que no sabemos, que no sé si nos podrías ayudar a desmontarlos un poco los principales. Sí, los mitos encajan, no puedo generalizar al 100%, entonces los mitos encajan en un porcentaje muy alto en la coartada de una persona que no recicla, pero que le puede generar mala conciencia no hacerlo. Entre el porcentaje de personas que no reciclan, hay o habrá un porcentaje pequeño, una parte que son lo que podemos llamar refractarios talibanes, es decir,
es que no me creo nada, son casi antisistema, no reciclo, como no hago otras muchas cosas. Pero hay otros a los que en una encuesta le pregunta si tiene preocupación por el medio ambiente y dice que sí, que la tiene. Cuando le pregunta si recicla, el hecho de decir que no recicla, es contradictorio, le preocupa el medio ambiente, le preocupa el futuro, el mundo que puedan heredar los hijos, pero entonces es contradictorio que no recicle, entonces lo que buscan es coartadas que justifican que no lo hace, ¿no? Como por ejemplo, no hay contenedores, están muy lejos. O como por ejemplo, no sirve porque yo lo separo, pero luego se mezcla todo en el camión. O esto es un negocio y para que se enriquezcan unos, mejor no lo hago, ¿no? Son tres coartadas típicas, ¿no? No tengo espacio en casa, otra coartada típica, pero yo, si me permites, las respondo y las desmonto. Claro, sí. La coartada de los contenedores están lejos, podría haberlo sido hace 10 años. Hoy en España hay más de 550.000 contenedores entre amarillos y azules y es muy difícil que no encuentres un contenedor amarillo a menos de 50-70 metros de tu casa. Es decir, hay suficiente. Y luego el hecho de reciclar es organizarse también la vida y las pautas. Lo mismo pues que se va a comprar lo que haga falta de farmacia cada X tiempo, pues uno se organiza pues para reciclar el vidrio, para reciclar el papel cartón, tienen sus ritmos. Eso por un lado. Por otro lado, espacio en casa siempre hay. Yo tengo familiares o hijos o sobrinos jóvenes viviendo en casas pequeñas, pero para poner una bolsa con el papel cartón detrás de una puerta siempre hay sitio. O el vidrio, que no huele, pues se puede guardar en una terraza. Y al final son dos cubos los que hay que tener, el de los envases, que eso sí se va llenando a diario para el contenedor amarillo, y al lado el del resto de basura. Hay sitio, o sea, si se quiere, hay sitio y se organiza uno, sin ninguna duda. Y prueba de ello es que no son las tasas de personas que reciclan, los porcentajes no son mayores en aquellos que tienen mayor poder adquisitivo y viven en casas más grandes que los que tienen menos y viven no hay grandes diferencias, o sea que el que quiere colaborar y cuida la naturaleza lo hacen. Otro mito es se mezcla todo, yo lo separo y se mezcla todo, pues no es cierto. Hay algunos sitios donde lo que nosotros podemos ver es que lo mismo el cubo gris de basura que el cubo amarillo, en Madrid, por ejemplo, se echan al mismo camión. Y entonces pensamos que se está mezclando todo, pero cuando eso ocurre los camiones van compartimentados. El camión tiene el tercio de la izquierda para el contenedor amarillo, envases, y los 2 tercios de la derecha para el resto de la basura. Con lo cual no se ha mezclado, van separados y cuando lleguen a la planta de clasificación o de tratamiento, se van a depositar en sitios distintos para que los envases sean reciclados. Y el otro gran mito es que esto es un negocio. Pues no es un negocio, puesto que para empezar el sistema integrado de gestión es sin ánimo de lucro, no hay beneficio para nadie. Las empresas que ponen producto envasado en el mercado están haciendo una aportación en torno a los 400 millones de euros todos los años. Y lo hacen porque son responsables con el medio ambiente y son responsables con una obligación legal que tienen. Y de ese dinero y de ese presupuesto, Ecoembes no da beneficios, porque está obligado por ley, actividad sin ánimo de lucro. Y todo el resto del proceso es un servicio público, porque realmente toda la actividad del sistema integrado es un ejemplo magnífico de colaboración público-privada, que es ejemplar y que está dando los resultados que está dando. O sea que no hay negocio ninguno detrás del tema. Y una vez, bueno, desmontados estos mitos, que es cierto que a diario los vamos oyendo también por la calle a nuestros conocidos y familiares, Antonio, ¿podrías explicarnos un poco algunos consejos que sean útiles, que nos puedan servir para reciclar mejor? Por ejemplo, pues la separación, de que es verdad lo que nos has comentado del contenedor amarillo, no sé si hay más errores típicos que debiéramos saber. Bueno, que ayuden a reciclar mejor, el primero es sobre la calidad, sobre la calidad de lo que depositamos en el contenedor amarillo. Insisto, lo que he dicho antes, solo deben ir envases, entonces tengamos mucho cuidado con no depositar, y muchas veces hace con buena intención. Por ejemplo, una cinta de VHS que se están quedando viejas y se van tirando. Pues digo, pues si es de plástico, la tiro ahí. Pero no se va a poder reciclar, pues porque los plásticos son
tienen polímeros distintos, son tipos distintos de plásticos. Para poder ser reciclado, una botella de agua mineral va a un reciclador, porque es un plástico PET, y una botella de detergente, por ejemplo, que es polietileno, es otro tipo de plástico, va a otro reciclador. Hay que separarlas. Por lo mismo, los juguetes o las cintas de VHS son otros tipos de plástico y no podrían, no habría recicladores esperándolas. Pero además en muchos casos se entorpecen mucho el reciclaje, porque el caso concreto de las cintas VHS, que tiene, además del plástico de la carcasa, tiene una cinta magnética y tornillos, la cinta magnética muchas veces se engancha en los rotores y en los ejes de las cintas transportadoras y llega a pararlas, con lo cual entorpece mucho el funcionamiento del reciclaje del resto. Entonces yo el primer gran consejo es que se piense a la hora de reciclar, ¿es un envase o no es un envase? Y si es un envase, sin ninguna duda, al contenedor amarillo. Y luego el otro es de organización, para ayudar, va en la otra línea que decía antes. En mi casa la terraza que hay en la cocina es muy chiquitita, entonces lo que tenemos es 2 cubos, uno amarillo y otro para el resto de basura. Y el papel cartón lo vamos guardando en bolsas de papel, que cada vez se dan más bolsas de papel, y el vidrio pues en una bolsa detrás de una puerta, es decir, y aquí en Madrid pues los envases se sacan 2 o 3 días a la semana porque es recogida domiciliaria en el Ayuntamiento de Madrid, pero el papel cartón y el vidrio pues los domingos por la mañana cuando salgo a comprar el periódico, a comprar el pan, salgo con ellos, me paro en un área de aportación, lo deposito y ya está, y es bien fácil. Sí, que básicamente también es mucho organizarse uno mismo y sus hábitos de vida. Y el hábito se coge enseguida. Y Antonio, coméntanos detalladamente un poco en qué va a consistir ese proceso de recogida y selección que se hace de los productos que se han echado en los depósitos. Vale, nosotros en el contenedor amarillo echamos una lata de bebida refrescante, echamos una lata de mejillones, echamos brick, las latas pueden ser de acero o pueden ser de aluminio y reciclan distinto, y echamos distintos tipos de plástico. Todo eso va junto, por lo tanto no podría ir a reciclar junto. Llega a unas plantas de clasificación, en esas plantas de clasificación el camión lo descarga, en la playa de descarga, entra en unas cintas transportadoras grandes inicialmente, donde objetos impropios que no deberían haber ido, pues se separan manualmente y luego ya todo el resto de envases empieza a hacer un recorrido dentro de la planta. Y en distintas partes de ese recorrido se van separando los distintos materiales. Ya es prácticamente esta clasificación de forma automática. Pues por ejemplo, las latas de metal hierro, pues las separa un imán automáticamente. Hay unos imanes fuertes que las levantan y las sacan para otro lado. Según el resto de envases van pasando por debajo. En otro extremo de una cinta hay unas corrientes de Foucault que hacen el efecto contrario, lo que hacen es escupir a otro cajón o a otro las latas de aluminio. Los envases de plástico, hay unos lectores ópticos, leen la densidad del envase, identifican de qué material es y lo soplan a un sitio determinado. Es muy interesante de ver, la verdad, todo este proceso es muy interesante porque casi parece mágico ver pasar muy rápido toda la botellería y algunas botellas son sopladas, va sonando chup, 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 y se van separando, ¿no? Bien, al final de todo este proceso, en el otro lado de la planta de clasificación, lo que hay son balas de materiales, monomateriales, ya todos del mismo, perfectamente prensadas. Entonces está prensado lo que es el aluminio, está prensado lo que es el acero, lo que son la botellería de PET, los bricks, y ahí ya lo que se hace es llamar a los recicladores que tienen asignado el producto. Cuando hay producto suficiente para cargar un camión, pues el reciclador que tiene asignado el producto X, manda su camión, se le carga, se lo lleva. Y ahí entra en el proceso ya de convertirse en nueva materia prima. Los metales es muy fácil, se funden, ya sea el acero el amarillo con un aprovechamiento prácticamente del 100%. Con los plásticos hay que seguir un proceso un poco más complicado, pues primero es un proceso de lavado, de escamado, cortarlos, y luego pasan por un proceso hasta que se convierten en nueva materia prima, la granza, que son como unas almendritas o como unas lentejitas, y con eso ya a fabricantes de productos se lo dan como nueva materia prima.
Ajá. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuál podría ser o cuál debe ser el papel de las empresas para poder ayudar también a todo lo relacionado con el reciclaje? ¿Qué podemos hacer? Bueno, las empresas ya hacen bastante, y lo hicieron, y España fue modélico en la aportación de las empresas, lo rápido que las empresas españolas se sumaron al sistema integrado de gestión. Podían haber porcentajes o bolsas de empresas estar esperando a ver qué pasa, si pasa algo, no pasa nada, si me puedo escaquear. Pero lo cierto es que en España la respuesta empresarial fue muy rápida. A los 3-4 años de funcionar el sistema integrado de gestión teníamos las 12.000 empresas adheridas que tenemos hoy, que es prácticamente cubren o representan casi el 90% de todos los envases que se ponen en el mercado. Es un índice de cumplimiento de los más altos de Europa, muy bueno, y eso ya tiene su mérito, es decir, esa voluntad de cumplir con una obligación legal sin racanear, por decirlo de alguna forma, estando ahí, ¿no? Pero luego en España nos hemos convertido en pioneros en lo que es ecodiseño, porque el mejor residuo es el que no se produce, el que no se genera. Entonces está muy bien reciclar para utilizar de nuevo aquellos productos que convertimos en residuo, en desecho, pero cuanto menos produzcamos, mejor. Y cuanto más fáciles de reciclar sean, mejor. Y aquí viene el ecodiseño y los planes de prevención, que fueron obligatorios en España desde el año 1 y no en otros países europeos, y eso nos ha convertido en líderes de Europa absolutos en materia de prevención. Prevención para un fabricante es hacer una botella, por ejemplo, que pese menos, o utilizar materiales que sean más fáciles de reciclar, o incorporar en el envase material que ya viene de reciclado, plástico reciclado. Estoy ahorrando consumo de materia virgen. Otro tipo de ecodiseño es el diseño del envase. Si es cuadrado en lugar de redondo, apila mejor y se transporta mejor. El camión lleva menos aire, transporta menos aire, lo cual tiene un beneficio de menor consumo y menores emisiones de CO2 en total. Es más eficiente el sistema. Pues en total, en estos años que llevamos, las empresas han puesto en marcha o han desarrollado más de 36.000 medidas de prevención, que pueden ser de los tipos que te he dicho: diseño puro del envase, uso de material reciclado, reciclabilidad, reducción de peso, y todas estas medidas que se han puesto en marcha han ahorrado directamente 450.000 toneladas de materias primas. Gracias a estas medidas, esas toneladas no ha habido que reciclarlas porque no se han puesto en el mercado, se han ahorrado, ¿no? Entonces un beneficio medioambiental tremendo, enorme. El peso medio del envase se ha reducido en estos últimos 10 años un 17%. Y un 17% de 1.700.000 toneladas de envases que tenemos adheridos son muchas toneladas. Son muchas. ¿No? Y son datos, la verdad, reveladores, un poco la evolución que está siguiendo ahora mismo el reciclaje también en las empresas. Te queríamos preguntar, porque Bureau Veritas es certificadora de calidad, precisamente hoy se ha aprobado pues, la ISO 9001 de Sistema de Gestión de la Calidad, que es muy importante, se ha publicado la nueva versión de 2015. Pues, ¿qué papel tienen las certificadoras como Bureau Veritas en todo lo relacionado con el reciclaje? ¿Cuál crees que debe ser ese papel? Bueno, es un papel muy importante porque ayudan a todo este mejor entendimiento del proceso y de la aportación que pueden hacer las empresas. Como certificadoras, por ejemplo, estáis certificando y nos ayudáis en todo lo que son todos los procesos de planes de prevención que acabo de explicar y de reducción, en el caso concreto. Pero eso pasa por formar y fomentarlo en las propias empresas. Eso implica una certificación que es una garantía de que las empresas están trabajando mejor y se están preocupando por ello, y luego está toda la parte también formativa, que cuanto a más gente llegue, pues mejor, porque mayor sensibilidad habrá, ya no solo en la sociedad, sino a nivel profesional, en personas que luego trabajan en estas empresas y tienen una mayor sensibilidad para que sus productos sean más ecológicos, más sostenibles. Sí, bueno, que es un papel, la verdad, importante. Queríamos también preguntarte sobre esa ley de envases y residuos de envases, que también legisla un poco
todo el aspecto de envases que os dedicáis en Ecoembes. A ver si nos podrías hablar un poco de en qué consiste y sobre todo de manera que se entienda también para nuestro público. Bueno, la ley de envases y residuos de envases lo que establece es que las empresas que ponen envases en el mercado, producto envasado en el mercado, tienen que responsabilizarse y recuperar ese envase una vez que se convierte en residuo. Lo pueden hacer individualmente, para lo cual tendrían que montar un sistema de depósito, devolución y retorno, para ellos recuperar y hacerse cargo de su propio envase. O bien, si eso no se puede hacer, porque eso así planteado es inviable para las empresas, el sistema de depósito, devolución y retorno montado individualmente por cada empresa es inviable logísticamente y para muchas empresas es absolutamente imposible. Pensemos en cómo podría recuperar el 100% de las tapas de yogur, una envasadora, o el 100% de los papeles que envuelven los caramelos, o sea, por poner casos difíciles, o sea, extremos, o sea, es imposible. Con lo cual la alternativa práctica es la organización de un sistema integrado de gestión en el cual las empresas se integran. Una vez que se integran y forman parte de él, su responsabilidad se vierte al sistema integrado de gestión. Entonces, el sistema integrado de gestión es el que tiene la responsabilidad de gestionar los residuos de esos envases y alcanzar las tasas de reciclado que fija la ley. Y es como estamos funcionando. O sea, realmente la legislación es lo que dice. Hay una responsabilidad hasta conseguir que en este momento el mínimo es el 55% de reciclado sobre el total de envases puestos en mercado y como ya he dicho antes, en España no nos hemos parado, estamos en un 73% y nuestra meta y nuestro afán es ponernos a la cabeza de Europa junto con Bélgica, alcanzando el 80% en el año 2020. Bueno, una meta, la verdad que sería muy positiva. El sistema integrado de gestión de Ecoembes, el que vosotros también nos estáis dando a conocer en esta entrevista, es una herramienta eficaz, puede ayudar a esa correcta gestión del reciclaje y el envasado. Sí, pero tajantemente sí. Y voy a aprovechar aquí para hacer además un poquito una derivada. Es el único sistema que hay en Europa, porque en España es el sistema integrado de gestión de Ecoembes, pero en Francia es el sistema integrado de gestión de Convalage, o en Bélgica es el sistema integrado de gestión de Fosplus, o sea, organizaciones como es Ecoembes en España, que está funcionando en 40 países en toda Europa, ¿vale? 40 países, todos, es el que utilizan, porque es el único sistema que es capaz de dar servicio las 24 horas del día a los ciudadanos para el 100% de los envases. Hay sistema alternativo, como puede ser, se habla del sistema de depósito, devolución y retorno, como si fuese una panacea, porque en Alemania, que está implantado, pues dicen que se recicla más del 90% de los envases. Y esto hay que matizarlo. El sistema de depósito, devolución y retorno, que es la única alternativa, no sería una alternativa completa, sería un añadido, sería un complemento, porque el sistema de depósito, devolución y retorno solo puede gestionar botellas o latas y solo de bebidas refrescantes, de cervezas o de agua. Nada más, porque la mecánica de recuperación de los envases pasa por devolverlos en máquinas, en unas máquinas automáticas de retorno. Y esas máquinas necesitan unos envases determinados y en unas condiciones de limpieza determinadas. Eso es lo que explica, por ejemplo, que el sistema de depósito gestiona en Alemania o gestionaría aquí la botella de agua mineral de plástico de 1,5 litros de PET, pero no gestionaría la de aceite de plástico de 1,5 litros de PET, porque el agua es limpia y el aceite ensucia. Entonces, es un sistema que solo podría dar solución al 10-11% de los envases. Pero las bebidas refrescantes, el agua y las cervezas, en un hipermercado es solamente un lineal. Y medioambientalmente hablando, hay que reciclar todo. Hay que reciclar, además de eso, el bote de yogur, el brick de leche, la lata de anchoas o de mejillones o de tomate, toda la botellería y todos los envases de detergentes y de
materiales de limpieza, y esos quedarían fuera del sistema de depósito, devolución y retorno. Eso tendría que seguir siendo el sistema íntegro de gestión. Por lo tanto, un sistema de depósito, devolución y retorno es una solución muy parcial, marginal, a lo que es el problema total. Y además muy cara, porque para gestionar una parte muy pequeña de los envases, esa gestión de esa parte pequeña de los envases 8 veces más cara que la que a Ecoembes le supone la gestión de todos ellos. Y son botellas que ya se están gestionando en el contenedor amarillo. Por lo tanto, no ha lugar. Entonces, volviendo a la pregunta primera, ¿cuál es el sistema que da solución conforme marca la directiva europea y la legislación nacional? Solo puede ser un sistema íntegro de gestión, puesto que no hace distingos y es el único que da servicio y gestiona el 100% de los envases. Y en este mismo sentido, ¿qué significa el punto verde, que es vuestra señal, vuestro icono distintivo en un envase? El punto verde significa nada más y nada menos que la empresa que pone ese envase en el mercado está cumpliendo con la ley y está haciendo su aportación económica para que ese envase pueda ser reciclado, aunque no lo vaya a hacer él. Eso es lo que significa. Es un símbolo que cada vez es más conocido. Sí. Y por algunos estudios que se están haciendo últimamente, que van mucho por la sensibilidad ciudadana, así como van por la RSC de las empresas, que cada vez tiene más importancia, cómo los ciudadanos valoran determinadas iniciativas de las empresas o no, pues cada vez cobra más importancia. El ciudadano hoy tiene una preocupación medioambiental que no tenía hace 15 años, yo creo que se va todavía a agudizar con la cumbre de París, hablando de calidad del aire, y el ciudadano mira, no es una etiqueta ecológica en sí mismo, pero es un indicativo de que ese envase, la empresa que lo pone en el mercado, es responsable con la ley. Yo, ciudadano, ante un lineal, si tengo dos productos y uno tiene el punto verde y el otro no, siempre cogeré el del punto verde, porque el que no lleva el punto verde está puesto en el mercado por una empresa que ya se está ahorrando ese dinero y está escatimando contribuir al cuidado del medio ambiente. Ya vamos a ir terminando, cerrando esta entrevista que se ha pasado volando, la verdad. Ha sido todo un encuentro rápido. Pues queríamos que nos mandaras un mensaje final sobre si podemos ser optimistas en esta misión de preservar un poco el medio ambiente, sensibilizándonos todos con el reciclaje y en vuestro caso de los envases y cartón. Pues sí, dos mensajes en dos líneas. El primero, y en lo que respecta a los envases y su reciclado, somos optimistas porque estamos en niveles altos de reciclaje, y somos optimistas porque cuando nos marcamos una meta muy agresiva como el 80%, estamos convencidos que la vamos a alcanzar. Para ello investigamos mucho e identificamos qué parcelas de población todavía no reciclan, qué palancas son necesarias y qué mensajes para moverles a que se reciclen y mejorar la calidad. Con lo cual, aquí somos optimistas y yo haría un llamado a todos los ciudadanos, no solamente los que estén en este curso, sino y sus familiares, mis amigos, a que prediquemos con el ejemplo, que en la medida en que cuando vemos en un periódico un desastre natural o calentamiento global o cualquier información de este estilo, de contaminación, pensemos que nuestra aportación es crítica. 1 a 1, la suma de muchos 1 a 1 hace millones, y son los millones de toneladas de envases que hay que reciclar. Y aquí soy optimista, porque se va en la buena dirección. Y luego, si estamos hablando del reciclaje en general y del medio ambiente en general, pues los residuos no son solo los envases. Además de los envases hay residuos electrónicos, residuos de pilas, residuos agrarios, hay todo tipo de residuos. Y España tendrá que alcanzar un objetivo en el año 2020 también, de reciclar el 50% de la totalidad de sus residuos. Los envases ya lo hemos superado, estamos en el 73%, luego estamos haciendo una aportación positiva para que España alcance ese 50% de reciclado total. ¿Qué es lo que hace falta, o el llamado que haría yo? Pues a lo mejor se está mirando demasiado la parte pequeña que mejor está funcionando, que son los envases, y hay otros muchos flujos de residuos que tienen
muchísimo más potencial de crecimiento porque están en un estadio más bajo en cuanto a sus tasas de reciclaje y pues que se les preste más atención. Bueno, yo no sé si ustedes reciclaban o no antes de la entrevista. Yo creo que Antonio Barrón, director de comunicación y marketing de Ecoembes, nos ha convencido a todos. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Les recordamos antes de irnos que, bueno, que Bureau Veritas, líder mundial en verificación, inspección y certificación en áreas como calidad, seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social corporativa, pues este año está sobre todo organizando este ciclo de eficiencia energética y cambio climático con motivo del nuevo máster que ha lanzado Bureau Veritas Formación, que pueden consultar en nuestra web. Para nosotros pues es un placer tener a invitados como Antonio para que nos pongan un poco, nos conciencien sobre estos temas que son tan importantes en la preservación del medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos hoy y les esperamos en otra próxima entrevista.